Hola, ¿qué tal amigos? Esta es la primera parte de la preparación 2, la preparación para la cátedra número 2 de la asignatura Métodos Estadísticos Aplicados a Ingeniería, segundo semestre de 2016 de la Universidad de las Américas. Mi nombre es Pablo Ríos, soy alumno del ramo, eh, estoy estudiando en Ingeniería Civil Industrial y soy ingeniero eléctrico de la gloriosa Universidad del Biobío. Bien, empecemos. El primer tema para ver es análisis de clúster. Este análisis de clúster consiste en agrupar las muestras utilizando métodos de agrupación que buscando los clústeres sean grupos homogéneos dentro del grupo, pero heterogéneos con otros grupos. Por ejemplo, cuando hacemos segmentación de mercado, nosotros lo que buscamos es que nuestro segmento de mercado sea homogéneo dentro del grupo, pero además sea heterogéneo con otros grupos. Es decir, si tenemos un producto que lo estamos lanzando hacia adolescentes, buscamos que esos adolescentes tengan características en común y eso va a ser nuestro grupo homogéneo, que lo vamos a identificar por esas características en común. Asimismo, la idea es que ese grupo se diferencie con otros grupos, por ejemplo, con el grupo de adultos, que a lo mejor no estarían interesados en ser mercado objetivo de un producto para adolescentes. Aunque conozco uno o dos que sí lo estarían interesados. Ahora, existen métodos jerárquicos como los aglomerativos y los disociativos. Dentro de los métodos aglomerativos se encuentran el del vecino más cercano, el vecino más lejano. Esto se refiere al vecino más cercano, en el fondo es cual presenta las características más similares. El vecino más lejano es el vecino el cual presenta las características menos similares. Y el vecino medio o centroide, que es cuando tenemos una agrupación de puntos, buscamos el punto centro que trata de representar de alguna manera un punto medio de todos los otros puntos que se encuentran alrededor. Entonces estos métodos se usan para hacer una forma de, digamos, de mostrar estos métodos usando una forma de graficar que se llama dendrograma. Y eso lo vamos a ver ahora. El ejercicio dice así. Se tienen las siguientes distancias entre los individuos A, B, C, D, y nos dan acá A, B, C, D, que son los mismos individuos de arriba, y nos dan las distancias que hay entre uno y otro individuo. Nótese por favor que la columna, o sea, digamos esta diagonal que aparece acá, siempre va a ser 0, ya que la distancia entre un individuo y sí mismo va a ser 0. Pero si notamos, por ejemplo, que nos van a dar la prueba solamente los valores de acá abajo, nos pueden dar, digamos, de la diagonal hacia abajo, nosotros fácilmente podemos comparar y decir de A a C tenemos 5, por lo tanto acá de A a C también tenemos que tener 5, o sea, lo podemos completar fácilmente. Entonces la técnica consiste en buscar cuál es el vecino más cercano. Y en este caso hay que buscar el que tiene menor distancia, y el que tiene menor distancia va a ser el par BD, que está solamente a 3 unidades de distancia. Entonces vamos a agrupar este BD como un nuevo clúster y formamos la tabla que sigue. Aquí tenemos la misma tabla que estábamos viendo recién. Hemos marcado el clúster, la distancia menor, o el vecino más cercano, y vamos a unir estos BD en un nuevo clúster que aparece acá abajo, y el A queda como estaba, y el C queda como estaba. Entonces revisemos esto. De A a siempre la distancia va a seguir siendo 0. Ahora, para tener la distancia de A al clúster BD, comparamos la distancia de A a B, tenemos 9, y la distancia de A a D tenemos 7, y escogemos el menor, 7, ahí está. Luego, la distancia de A hacia C sigue siendo la misma, la vemos aquí, de A hacia C sigue siendo 5. Ahora, con el clúster BD, vamos a ver, la distancia de A al clúster BD, ya la habíamos obtenido, está ahí, se repite solamente. La distancia del clúster BD al clúster BD va a ser 0, ya que la distancia a sí mismo siempre es 0. Y la distancia del clúster BD al clúster C va a ser la comparación entre C con respecto al clúster B, que dice 6, y la distancia de C al clúster D, que dice 11. Comparamos 6 con 11 y el menor es 6. Por lo tanto, nuestra distancia del clúster BD a C va a ser 6. Y para el clúster C repetimos lo mismo. Esto ya es muy fácil porque ya lo habíamos hecho acá, así que ya sabemos que A a C vale 5, está ahí. Y también sabemos que la distancia del clúster BD a C vale 6, ahí está, ya lo habíamos resuelto. Y ese va a seguir siendo 0.
Entonces ya tenemos que la distancia de B a D era 3 y la distancia de A a C vale 5. Ahora tenemos que fijarnos aquí, en esta nueva tabla, cuál es el menor. Si nos fijamos, el menor va a ser 5. Por lo tanto, vamos a tener que formar el clúster AC, que es que tiene la distancia menor, y nuestro clúster BD queda igual. Veamos cómo queda. Tenemos la tabla entonces, en donde hemos marcado con rojo la distancia menor que tenemos entre A y C, o sea, vamos a formar ese clúster AC. Acá al ladito vamos a poner el clúster AC y el clúster BD. Entonces, ¿cómo vemos la distancia que hay entre el clúster AC y el clúster BD? Muy fácil, vamos a comparar el clúster BD que teníamos aquí con las distancias que hay con respecto a A y con respecto a C. Si vemos la distancia con respecto a A es 7 y la distancia con respecto a C es 6. Por lo tanto, el valor menor es 6 y ese es el valor escogido para continuar. Entonces nos queda que la distancia de AC a C siempre va a ser 0. Recuerde que la distancia es hacia sí mismo. Y la distancia de AC a BD es 6, que lo hemos obtenido recién. Y al otro lado tiene que ser también 6, no nos queda otra opción, ya que hemos llegado al final de la reducción de clúster. Y ahora podemos hacer el dendrograma. ¿Cómo hacemos el dendrograma? Ordenamos las letras acá de los elementos, de los individuos, y la hemos puesto así por un tema de conveniencia para que nuestro dibujo no nos quede tan complicado. Ahora, recordemos que la distancia que teníamos del clúster BD, que fue la primera tabla que hicimos, era 3. Vamos a verla. Vamos a mirar nuestra tablita. Ahí está nuestra tabla 1. Teníamos que la distancia de BD era 3. Después teníamos que la distancia de AC era 5. Entonces formamos así. BD tiene 3 unidades. Entonces nuestro BD avanza hasta 3. Ahí está con el 3. Tenemos acá en el eje X el 3, en el eje Y los elementos. Acá abajo están las unidades de distancia. Y tenemos que la distancia de AC5, aquí está AC5, avanza hasta el 5. Y luego de esos dos nace nuestro clúster final, digamos, que es el par entre AC y BD. Entre AC y BD, o BD y AC, que es lo mismo. Y tenemos que nos da 6. Eso es muy simple, así se forma un dendrograma. Ahora vamos a ver un método que se llama método K-means, que se usa cuando el número de datos es muy elevado, el número de grupos es predefinido, o sea, yo digo si quiero tener 2, 3, 4, n grupos. Se calcula la distancia que hay entre los centroides, que son los puntos equivalentes que tienen la misma distancia hacia cualquier individuo. Ya como se hace de forma aleatoria el número de grupos, la idea es utilizar un número no muy grande para que el ejercicio no nos complique mucho. Y luego lo que hacemos es calcular la distancia de cada individuo hacia su centroide, hacia el centroide asignado. Y si en esto el resultado nos da que está más cerca de otro centroide, se reasigna el individuo al otro grupo y recalculamos el centroide. La idea es tener nuestros segmentos bien definidos. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Suponga las variables x1 y x2 y 4 elementos que tienen asignados los variables a, b, c, d, y la tabla de valores es la siguiente. Entonces tenemos que para x1 la A tiene 5, b menos 1, c 1 y d menos 3. Para x2, 3, 1, menos 2 y menos 2. Y nos dicen además que se quiere dividir estos puntos en 2 clústeres. O sea, aquí ya nos van a decir en cuántos clústeres quieren dividir esto. ¿De acuerdo? Entonces un clúster será AB y el segundo clúster será CD. Calculamos los promedios, los puntos medios, digamos, la media. Para x1, que va a ser, aquí tenemos x1, para el clúster AB. O sea, tenemos que tomar 5 más menos 1, que son los dos elementos del clúster AB, y dividido por 2, porque son dos elementos, nos da 2. Para x2 hacemos lo mismo, tomamos el elemento A, que es 3, y el elemento B, que es 1, lo sumamos, lo dividimos por 2 y tenemos 2. Para el segundo clúster, que va a ser el clúster CD, o sea, estamos trabajando con esta zona de la tabla, tenemos que para x1 vamos a tener 1 más menos 3, dividido por 2, menos 1, ¿cierto? Y para x2 vamos a tener menos 2 más menos 2,
y dividido por 2 nos da menos 2. Entonces luego calculamos las distancias al cuadrado para cada punto del clúster AB con respecto a ambos centroides para saber de cuál están más cerca los puntos del clúster AB. Entonces calculamos así. Necesitamos la distancia de A hacia AB, o sea, del elemento A hacia el clúster AB. Entonces tenemos 5, que es el x1, menos su media, que era 2 al cuadrado, más 3, que es el elemento de A, pero de x2, menos la media de x2. Y eso nos da 10. Luego la distancia al cuadrado de A al clúster CD va a ser 5, que tenemos aquí el 5, hacia la media de CD, que es menos 1 para x1, y para x2 vamos a tener 3, que es el elemento de A, que corresponde a x2, menos 2, que es la media que corresponde a x2, está aquí, y eso nos va a dar, bueno, eso se eleva al cuadrado y nos va a dar 61. Después repetimos el procedimiento para el elemento B con respecto al clúster AB. O sea, para ver cómo está respecto a su propio clúster. Entonces, vamos de B aquí. Menos 1 menos el centroide, que era 2, y eso al cuadrado, más 1, que es el elemento de B de acá, de x2, menos, ¿cierto?, el centroide de x2, que también era 2. Eso lo resolvemos, nos da 10. Luego hacemos lo mismo para B con respecto a el clúster CD. Entonces para B vamos a tener menos 1, que está ahí, menos 1, menos el centroide de x1, menos 1 que está aquí, y eso más el elemento que le corresponde por x2, aquí está, estamos en B, estamos trabajando aquí, en B, entonces tenemos 1, menos el centroide que le corresponde a x2, menos 2, también al cuadrado, y eso nos va a dar 9. Entonces note usted que tenemos 10, 61, 10 y 9. ¿Le parece a usted que alguno de estos valores está un poco distante respecto de los otros? Claramente el 61 está muy lejos. Entonces lo que haremos es que vamos a tener que mover ese punto A, cambiarlo de este centroide, porque está muy lejos. Analicemos el resultado. Teníamos, ¿cierto?, que las distancias al cuadrado nos habían dado 10, 61, 10 y 9. Primero, notamos que ese 61 es mucha distancia, ¿verdad?, respecto entre A y el clúster CD. Pero también tenemos que distancia 9 entre el clúster B y CD, que es el B es elemento del clúster AB y CD es otro clúster, es muy cercana. Si se fijan ustedes, está prácticamente a la misma distancia de su propio clúster. Entonces, como este valor es menor, digamos, y debería estar más lejos para que los clústeres estén bien definidos, lo que hacemos es reasignar este punto, el punto B, al clúster CD. Entonces se redefine los clústeres y nos va a quedar el clúster A solito, y como queda solito, el X5, o sea, perdón, el X1, el promedio, digamos, para X1 va a ser el mismo valor 5, no hay con qué promediarlo, y el X2 va a ser 3, que es el mismo valor que tenía A para 3, porque tampoco hay con qué promediarlo. Ahora vamos a ver los centroides del clúster BCD, y para eso vamos a calcular el promedio, ¿cierto?, o la media, entre lo que teníamos acá. Aquí me traje el clúster, los resultados, digamos, de los cálculos de media del clúster CD, que teníamos para X1, que era menos 1, y ahora vamos a agregarle el B. Entonces va a quedar este menos 1 que teníamos acá, más el menos 1 para X1, dividido por 2, que es un promedio, da menos 1, y para X2 vamos a tener que está ese menos 2, que está ahí, y para B, el elemento B para X2 vale 1. Luego 1 más menos 2, y partido por 2 nos va a dar menos un medio. ¿De acuerdo? Esos son ahora los centroides que tenemos para el clúster BCD. Ahora calculamos nuevamente las distancias, pero ahora vamos a utilizar los puntos medios que calculamos, ¿cierto?, para entre A, la distancia entre A y el clúster BCD. Tomamos el elemento de A, le restamos el punto medio de BCD, ¿cierto? O sea, el promedio, digamos, del clúster BCD, que lo calculamos recién,
para que lo veamos. Ahí está, ¿cierto? Vamos a tener el punto A, que era 5, y ahora le vamos a restar la distancia hacia este, y para el 3 le vamos a restar la distancia hacia este. Eso es lo que estábamos viendo recién. Ahí está hecho. Entonces, repetimos la misma forma, igual como lo hicimos delante, para la distancia entre B al BCD, C al BCD y D al BCD. Ahora, si nos fijamos, las distancias que hay de B, C y D al clúster BCD son relativamente similares, de hecho acá hay dos iguales. Pero la distancia que hay del punto A al clúster BCD es muy significativamente mayor. Eso quiere decir que está lejos del clúster BCD y los otros elementos, el elemento B, C y D, están cerca del centroide del clúster BCD. Por lo tanto, esto está correctamente segmentado. Ahora pasaremos a un tema que es regresión lineal simple. La regresión lineal simple no es otra cosa más que buscar, tratar de explicar cómo un conjunto de datos, en este caso de una variable independiente, puede explicar la respuesta de una variable dependiente. Necesitamos saber si hay correlación lineal entre la variable dependiente o predictor, perdón, entre la variable independiente o predictor y la variable dependiente o respuesta, que sería la letra I. Por ejemplo, en esta figura acá se muestra la temperatura en el eje de la X de un recinto cerrado, y acá al lado de la Y se muestra el ritmo cardíaco en pulsaciones por minuto de una persona o de varias personas que se les tomó esta muestra. Esos puntitos verdes son a medida que aumentaba la temperatura, iban aumentando las pulsaciones por minuto de las personas. Esto al observar el gráfico de dispersión se notó que había alguna relación lineal, y para eso, utilizando Excel o a mano, se puede determinar una ecuación de esta forma que está aquí, como esa que está ahí arriba, donde tenemos que un I1 es igual a un beta 0 más un beta 1 por X1, y eso nos va a servir para poder intentar predecir en cierta manera cómo se va a comportar la variable dependiente o respuesta. Necesitamos conocer estas pequeñas formulillas que son para calcular los elementos que finalmente nos van a llevar a armar esta ecuación de la recta. Vamos a necesitar calcular la covarianza que hay entre los puntos X y Y. Vamos a necesitar calcular la desviación estándar de X, la desviación estándar de Y, el beta 1, que es el coeficiente que está aquí en la ecuación de esta recta, que se calcula de esa forma, y el beta 0, que es la constante o el punto de intersección cuando X vale 0 con respecto a la misma recta. Y tenemos R, que es el coeficiente de cómo están correlacionados en el fondo los datos X e Y, y si nos da, digamos, realmente una relación lineal o no es lineal. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Se tienen los siguientes datos de ciertos portales de internet. Se quiere ver el impacto del número de visitas promedios diarias en miles en la web, y en el valor de la empresa. O sea, quiere saber cómo impacta la cantidad o los miles de visitas en el valor de la empresa o de estas compañías de internet. Y aquí aparece Amazon, Imol, Yahoo, Firewire, The New York Times, Forbes, FedEx, Virgin. Bueno, estos son lo mismo, es un distractor, porque podría decir aquí Juanito, Pedrito, Luchito, y daría exactamente lo mismo. Lo importante es que acá es un portal de internet que recibe estos miles de visitas, y eso nos va a dar, o se cree, digamos, que afecta el valor de la empresa en millones de dólares. Entonces lo primero será identificar las variables y completar la tabla. Si usted mira acá, ¿cuál es su variable independiente y cuál es su variable respuesta? Su variable independiente van a ser los miles de visitas diarias, o sea, los visitantes. Eso en el fondo es lo que va a provocar que la empresa valga más o valga menos. Entonces la variable dependiente va a ser el valor de la empresa en millones de dólares. Tenemos la misma tabla, pero lo que hemos hecho acá es agregarle acá 3 columnas, en donde en estas columnas hemos hecho la multiplicación del valor de X, que son los valores que están acá,
por y, que son los valores que están acá. Luego hemos agregado el x al cuadrado, que es tomar estos valores de acá y elevarlos al cuadrado, lo hemos puesto ahí. Y después hemos hecho lo mismo con los valores de y, que es el valor de la empresa en millones de dólares, y lo hemos elevado al cuadrado también, para poder desarrollar la regresión lineal. Luego acá abajo hemos calculado el promedio, tenemos aquí el promedio del valor de la empresa y acá tenemos el promedio o la media de las visitas en miles. Acá tenemos la sumatoria de todos estos valores de x por y, acá tenemos la sumatoria de los x cuadrados y acá tenemos la sumatoria de los y al cuadrado. Son datos que necesitamos para poder calcular. Esto pensando que lo estamos haciendo a mano, porque sabemos que Excel esto lo hace en un santiamén. Entonces primero necesitamos llegar a la ecuación de la recta que modela esta regresión lineal, entonces esta recta que está aquí. Por lo tanto debemos calcular todos los coeficientes como sigue. Lo que hemos hecho acá es poner cada formulita que necesitamos y hemos ido reemplazando con los valores que estaban en la tabla anterior para obtener de alguna manera a mano, si usted quiere, o con su calculadora, que es como probablemente le va a tocar hacer en la prueba, los valores que necesita la covarianza, la desviación estándar de X, la de Y, el beta 1 y el beta 0. El R, que es, ¿cierto?, la correlación, digamos, y o el factor de correlación, y la correlación que es el R cuadrado, que tenemos 76,19%. Este valor siempre, cuando lo calculamos, es elevar al cuadrado este que está acá. Pero cuando lo elevamos al cuadrado nos va a dar un valor acá en tanto por 1. Entonces usted lo tiene que representar como porcentaje. Siempre la correlación, que es este R cuadrado, se debe mostrar como porcentaje. Luego, como calculamos esto, tenemos que beta 0, que es este que está aquí, beta 0, es menos 20.258,19. Ahí está, menos 20.258,19. Y es, miremos la ecuación de la recta aquí, que aparece y1 es igual a beta 0 más beta 1 por x1. Entonces acá está el beta 0 más el beta 1, que fue calculado acá, 2.387,35, 2.387,35 por x1. Entonces esta es nuestra ecuación de la recta que va a modelar este comportamiento. Ahora, como obtuvimos un R cuadrado un 76,19%, si tenemos un R cuadrado superior al 50%, vamos a decir que existe una correlación lineal entre los datos. Veamos el gráfico, aquí lo graficamos con Excel, donde tenemos las visitas, que era la X, versus el valor de la empresa, que era la Y. Tenemos la ecuación de la recta, que obtuvimos a mano, y acá tenemos la ecuación de la recta que nos entrega automático el Excel. Y bueno, vamos a tener obviamente una diferencia de decimales, porque uno lo hicimos con la calculadora a mano y el otro lo hicimos con Excel, y sabemos que Excel usa todos los decimales y la calculadora no tantos. Bueno, nosotros en realidad cuando trabajamos a mano no ocupamos tantos decimales, sino sería un trabajo muy tedioso. Y el R cuadrado nos da prácticamente lo mismo, 0,7619, lo que es un 76,19% de correlación entre los datos de X con respecto a los datos de Y. Además, al mirar el gráfico podemos darnos cuenta que sí, de alguna manera hay una correlación lineal. Luego hicimos la regresión lineal con Excel para comprender un poquito este resultado y poder entender qué nos entrega el Excel. El Excel nos entrega la R, que es la misma R que calculamos anterior, 0,8728, y el R cuadrado, que era el 76,18% que está ahí, ¿de acuerdo? También entrega un R ajustado, que por lo general en los casos reales es el que se utiliza, que es como está un poquito ajustado o castigado por otros factores que utiliza Excel, y el error estándar, que es lo que está acá. Luego entonces tenemos que en el ANOVA de esta regresión lineal tenemos una, bueno, primero que todo hemos trabajado con un alfa de 5%, o sea 0,05. Y nuestra significancia de f dice acá que es 0,04, por lo tanto es menor que 0,05. Entonces se va a rechazar la hipótesis H0 que decía que beta 0 era igual a 0. Acá se puede decir inmediatamente que beta 0 es distinto de 0. Y el f además es mayor que 4, que hemos dicho que en otros videos que vamos por conveniencia a utilizar que cuando el f sea mayor que 4 se rechaza automáticamente H0 y se acepta H1, que quiere decir que beta 0 es distinto de 0. Luego, si nos fijamos acá abajito, nos entrega también los coeficientes. Coefficients, eso que está ahí. Bueno, mi Excel está en inglés, pero si usted lo tiene en español, va a decir acá coeficientes, ¿no?
y tenemos que el intercept, que es el valor de beta 0. Fíjese que tenemos acá nosotros, yo copié acá la ecuación de la recta que obtuvimos a mano, y acá aparecen los coeficientes beta 0, 20.075, nosotros nos dio 20.258 por un tema de que no usamos todos los decimales al calcularlo a mano. Y para el beta 1, que va a estar acá, 2.381,01, nosotros nos dio 2.387,35. Repito, solamente son errores de decimales por el tema de la cantidad de decimales que usamos en la calculadora. Eso queda a criterio de cada uno, pero en general, cuando uno está haciéndolo a mano en la prueba, no va a utilizar todos los decimales. Se vuelve un poco larga la prueba y el tiempo es agotado. Y note también usted que la significancia de f, o el p-value, que aparece acá, que es la probabilidad, es igual, en este caso, este que está aquí, que es igual para x, es idéntico al del modelo global, porque esta es la significancia global y esta es la significancia parcial. En este caso son iguales ya que no hay más variables, es una regresión lineal simple, entonces estos tienen que ser iguales. Bien, y para las conclusiones, interpretación y predicción, vamos a observar primero que la ecuación de la recta, esa que aparece ahí, que es la que obtuvimos, ¿cierto?, se puede notar que si una de estas páginas no percibe ningún visitante diariamente, ¿cierto?, su valor como empresa será de menos 20.258,19, esto hipotéticamente, acuérdense que esto es un ejercicio, es decir, estaría perdiendo dinero y endeudándose, ¿de acuerdo? Otra interpretación será que por cada aumento de 1.000 visitas diarias, el valor de la compañía aumentará en 2.387,35 millones de dólares. Esto es lo que hemos estado haciendo para poder concluir esto, no es más que observar de forma intuitiva en la ecuación de la recta e ir reemplazando valores. Por ejemplo, para la observación 1, lo que dijimos es que si no recibe ningún visitante, quiere decir que x1 vale 0. Por lo tanto, nos queda que y1 vale esto que está acá. Luego, si la empresa, digamos, si el portal recibe 1.000 visitas diarias, o aumenta, perdón, recibe un aumento de 1.000 visitas diarias, el valor de la compañía aumenta en ese valor que está ahí. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la cantidad de visitantes estaba en miles. Entonces, si este valor de X1, supongamos que está en 100 y aumenta a 101.000, ese incremento de 1 va a ser igual a multiplicar 1 por este valor que está acá, por el valor 2.387,35. Luego podemos también hacer i igual a 0 y obtener para qué valor de x, digamos, para cuánta cantidad de visitantes nuestro i se hace 0. Y en ese caso tenemos que la empresa necesita al menos 8.431 visitas para mantener su valor de empresa sobre 0 dólares. También podemos decir que existe una fuerte correlación lineal directa o correlación lineal positiva entre la cantidad de visitas diarias y el valor de la empresa. Es decir, a mayor cantidad de visitas diarias, mayor valor de la empresa. ¿De acuerdo? Y tenemos que nuestro R cuadrado, o el coeficiente de determinación, es de un 76,18%, lo que refuerza la idea. O sea, ¿qué significa esto? Significa que el 76,18% de la variabilidad de la X, de la variabilidad de la Y, de la variabilidad de la respuesta, se explica a través, ¿cierto?, de la cantidad de visitas obtenidas en el portal. Lo voy a repetir. El 76,18% de la variabilidad de la Y, o sea, la variabilidad del precio de la empresa, se explica a través de la cantidad de visitantes en el portal. Luego, el valor obtenido como p-value en el análisis que hicimos es inferior al alfa de 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta H1, que dice que es beta 1 distinto beta 0. Es decir, que esta recta que obtuvimos sí tiene pendiente. Si se hubiera dado el caso que hubiéramos aceptado H0, estaríamos diciendo que beta 1 vale 0, por lo tanto esta recta no tendría pendiente, tendría una pendiente 0. En este caso podemos visualizar a través de la gráfica, y además lo hicimos estadísticamente demostrándolo con Excel, y además lo demostramos a mano, que sí hay pendiente, ya que beta 1 vale 2.387,35 y es distinto de 0, ¿ya? Entonces vale decir que la relación entre las variables es significativa y sirve para explicar el comportamiento de la variable dependiente y. Y una predicción cualquiera sería que si las visitas diarias aumentan en 10.000, el aumento esperado en el valor de la compañía será de 23.873,5 millones de dólares. Eso no es otra cosa más que tomar este 10, acuérdense que el X1 está en miles de visitantes,
o miles de visitas. Entonces vamos solamente a reemplazar acá el 10 acá en el X1 y eso me va a dar este aumento o este incremento en el valor de la empresa. ¿Ya? Bueno, tenemos también que decir algunas cositas aprovechando esta última instancia que vamos a decir que si el R, el valor de R obtenido, ¿cierto?, se encuentra entre 0,5 y 1, o mayor a 0,5, ¿verdad?, y 1, vamos a decir que existe una correlación lineal directa o positiva, y si el R se encuentra de menos 0,5 a menos 1, vamos a decir que tenemos una correlación inversa o negativa, digamos. Entonces, sí podemos decir que sí se puede aplicar la regresión lineal. Si por otro lado, si el R fuera inferior a 0,5, estuviera entre menos 0,5 y más 0,5, no podemos decir que exista una correlación lineal entre las variables, por lo tanto no nos serviría esta técnica para concluir. También podemos decir que la recta de regresión pasa necesariamente por los puntos x promedio, y promedio, o x medio, y medio. Y lo otro que es también algo relevante es que la suma de productos cruzados entre la variable explicativa y los residuos es igual a 0. Los residuos son los valores que tenemos entre la recta. Vamos a ver, les voy a mostrar acá, acá, en este gráfico. Los residuos, o el mu, digamos, va a ser la diferencia que hay desde este valor, restando la distancia que hay de la muestra, el valor de la muestra, a la recta. Ese va a ser, por ejemplo, un mu 1, ese va a ser un mu 2, ese va a ser un mu 3, un mu 4, luego tenemos acá un mu 5, acá vamos a tener un mu 6, acá vamos a tener un mu 7, y acá vamos a tener un mu 8. ¿De acuerdo? El tema es que la suma de estos residuos, o sea, la suma de estos valores, sumo S, más S, más S, más S, más S, algunos van a ser negativos y otros positivos, la suma de los residuos va a ser igual a 0. Y la suma de los productos cruzados entre las variables explicativas y los residuos también es igual a 0. Eso se conoce como la covarianza nula. Bien, con esto vamos a dar por finalizado la primera parte de este estudio y vamos a continuar en la parte 2 con regresión lineal múltiple.